Compartimos con el señor Roberto Pérez. Él es abogado, teólogo y profesor de filosofía. Además, dicta cursos, seminarios y convivencias para el autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia. Trabaja también junto a empresas e instituciones para optimizar las habilidades de personas y equipos. Compartamos esta nota que seguramente les dejará un mensaje de valor. Estamos con el profesor de filosofía, teólogo y abogado Roberto Pérez. Señor Roberto, ¿nos puede contar un poco sobre su experiencia? ¿Para qué las empresas lo están solicitando a usted? O sea, ¿qué es lo que usted está aportando de diferente hoy por hoy en capacitación para empresas? Bueno, mira, lo que sucede es algo atípico, creo yo, o no sé si no es tan atípico. Cada vez más la filosofía está teniendo más escucha en ambientes que salen de lo puramente académico. Y la razón es que el tema del comportamiento humano, de la ética, de la búsqueda de una salud en la convivencia, en la mejor comunicación, en un liderazgo que sea nutritivo y que ayude al crecimiento personal, no solamente un liderazgo que busque la eficiencia, sino también que ayude a que todos estemos en una convivencia más sana. Todos esos temas son temas de filosofía de vida. Y bueno, justamente me he dedicado a la antropología y a la ética, y la idea es que me van llamando más y más ambientes de empresas, organizaciones, que están entendiendo que eso es lo que hay que aportar, más que técnicas de comunicación, sino principios de vida que hacen a todo eso. Y no desde un lado, enfocado desde una filosofía en particular, sino tratar de lograr hacerlo desde la condición humana, desde el hombre en sí mismo. Entonces, que no sean principios o valores sacados de una tradición determinada. Y bueno, mi aspiración y mis estudios, todo van hacia eso, a entender que más allá de cualquier creencia que tengamos, todos somos seres humanos. Y nuestro comportamiento en sí mismo lo podemos estudiar, lo podemos compartir. Y como digo, a mí me gusta mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, más allá de ver las diferencias, incluso hasta te diría culturales o de una misma organización, hay diferencias entre un tipo y otro de organización, pero el ser humano es el mismo. Así que hablar del ser humano en sí mismo, creo que cada vez hay más apetencia y respondo a esa inquietud. Y con respecto a Enneagrama, ¿cómo es aplicable o qué es esto para que la gente lo conozca? Bueno, mira, hace 18 años que me dedico a este conocimiento. Lo incorporé, casi te diría, por esas cosas de casualidad de la vida, en un momento dado donde no pensaba tomar contacto con esto. Cuando lo conocí en Buenos Aires, no había mucha gente que se dedicaba al tema, y me dediqué a investigarlo y busqué aplicarlo primero en ambientes de familia y en forma personal. Y de pronto empecé a darme cuenta que se podía aplicar fácilmente en organizaciones. Solamente un autor internacionalmente en ese momento hablaba de las relaciones de trabajo y el enneagrama, y de pronto me di cuenta que había un vacío para eso en Argentina, así que me dediqué de lleno. Primero una gran empresa me contrató y después varias empresas para hacer en el coaching, junto con el enneagrama, un mejor acompañamiento y desarrollo personal de las personas. Y te repito, muchos trabajos organizacionales son técnicas. Lo que aporta el enneagrama es el conocimiento en sí mismo de la persona. Entonces, de una manera muy ágil, práctica, enseguida puedo ver cuáles son sus cualidades, sus limitaciones y sus aptitudes y sus competencias para el tipo de trabajo que realiza. Y eso, acompañando una tarea de coaching, es fundamental. Por eso creció y creció. Hoy día no es todavía tan ampliamente conocido, pero internacionalmente cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, no se entiende trabajar en equipos sin hacerlo con este conocimiento que es el enneagrama. El enneagrama, ¿cómo se aplica? ¿Cómo sería la técnica o la metodología? Bueno, lo esencial del enneagrama es que se basa en que la psiquis humana, todos tenemos 9 atributos. Esos 9 atributos los tenemos todos. En la medida en que esos 9 atributos están en armonía, la persona está en equilibrio, su vida es más feliz, su actuar es más sano y su rendimiento en cualquier actividad es mejor. Esa es la base. Ahora, de esos 9 atributos, uno de ellos es innato. Es aquello que traemos
en nosotros como una impronta personal. Y conocer ese atributo que llamamos la esencia es fundamental, porque sé desde dónde me paro en la vida, cómo veo la realidad, cómo me veo a mí mismo, qué es lo más importante para mí, qué tipo de respuestas o reacciones tengo frente al medio, etcétera, etcétera. Entonces en el eneagrama lo que importa primero es saber cuál es tu esencia y después ver cómo tenés los demás atributos desarrollados más o menos armónicamente. Cuanto más desarrollo armónico hay, mejor es la persona. Lo que enseña el eneagrama es cómo armonizar esos atributos, qué tengo que activar, qué tengo que desarrollar. En general, cada atributo que tenemos lo tenemos siempre en la luz, pero con el libre albedrío podemos usarlo, activarlo para bien o para mal. Entonces, ¿cuándo realmente estoy activando bien uno de mis atributos o cuando no los tengo activos? Por alguna razón no desarrollé ese atributo en mí y me está impidiendo desarrollarme plenamente. Entonces los que enseñamos eneagrama, enseñamos justamente eso: cuál es la esencia de la persona, qué cosas tiene que activar, qué actitudes tiene que modificar para tener todos sus atributos en armonía. Y cuando una persona tiene todo eso mejor, su personalidad, como digo, es mucho más rica y su manera de comportarse, insisto, frente a los demás, interpersonalmente, es mucho más armónica. Ese sería el objetivo.